Bueno, como muchos de ustedes habrán escuchado en este último tiempo, se viene hablando de un enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Hasta la aparición de la pandemia se hablaba de una guerra comercial. Después se empezó a discutir quién era el culpable de la aparición del COVID-19. En realidad, el conflicto es mucho más profundo y cabe empezar preguntándonos si no estamos frente a una cuarta guerra mundial. ¿Pero cómo? ¿Hubo una tercera guerra mundial? Sí. La tercera guerra mundial fue la Guerra Fría, que se desarrolló entre 1946 y 1991 entre Estados Unidos y sus aliados por un lado contra la Unión Soviética y sus aliados por el otro. ¿Y por qué no decimos simplemente Guerra Fría, como se suele decir, y decimos que fue una tercera guerra mundial? Porque el conflicto se desarrolló en todos los continentes y en muchas ocasiones inclusive fue armado. Entonces, volvamos al interrogante inicial. ¿Estamos frente a una cuarta guerra mundial? Bueno, parecería que sí. Creo que si analizamos un poco el origen de este conflicto, vamos a encontrar las claves para entenderlo. Vamos hasta el año 1949. En China se desarrollaba una guerra civil. Peleaban por un lado las fuerzas comunistas con Mao Zedong y del otro lado las fuerzas nacionalistas con Chiang Kai-shek. En 1949, entonces, vencen las tropas de Mao Zedong y expulsan a Chiang Kai-shek de China, quien se refugia en la isla de Formosa y funda la República Nacionalista China, o Taiwán, que es como se lo conoce habitualmente. Y en China, Mao Zedong funda la República Popular China. Desde ese mismo momento rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y al año siguiente, en 1950, cuando había empezado la Guerra de Corea, las tropas chinas participan en ese conflicto apoyando a Corea del Norte y le causan una humillante derrota a las fuerzas norteamericanas. A partir de ese momento, las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron inexistentes, al punto tal que Estados Unidos y sus aliados en la Guerra Fría desconocían la existencia de la República Popular China. La República Popular China, comandada por Mao Zedong, por supuesto que se alió al bloque soviético y en el marco de esa Guerra Fría se puso enfrente de Estados Unidos y sus aliados. Pero esta alianza entre China y la Unión Soviética no era armoniosa. Si bien ambos países profesaban la misma ideología, el comunismo, la realidad es que compartían una frontera de casi 5.000 kilómetros, y siendo dos naciones poderosas, ello derivaba necesariamente en enfrentamientos geopolíticos. En el año 1969, ese distanciamiento entre China y la Unión Soviética derivó en un conflicto armado. El que lo advirtió de inmediato fue Estados Unidos, precisamente su presidente Richard Nixon, que acababa de ser reelegido, y ya de inmediato anunció públicamente que no iba a permitir que la Unión Soviética ataque a China. Esa declaración despertó muchas sorpresas. En la Unión Soviética, que le preguntó a Estados Unidos: ¿y vos qué te metés en nuestros conflictos entre comunistas? China, que no podía creer que Estados Unidos saltara, podríamos decir, a su favor. Pero sobre todo causó sorpresa dentro de Estados Unidos, que un presidente como Richard Nixon, que era conocido por ser anticomunista, se preocupara por uno de estos países. ¿Pero qué tenía en la cabeza Nixon? ¿Por qué hizo esto? Porque Nixon estaba pensando en una maniobra diplomática muy lenta de acercarse a China para quebrar esa unidad del bloque soviético y además para abrirle un segundo frente a la Unión Soviética, es decir, crearle un enemigo por el oriente. Esa era la maniobra que estaba pensando Nixon en 1969. Fruto de esas sutiles maniobras de acercamiento entre Estados Unidos y China, que insisto, desde 1949 no tenían relaciones diplomáticas, se produjo finalmente el acercamiento y en el año 1972 el presidente Nixon viajó a Pekín, se reunió con Mao y emitieron la declaración de Shanghái, el comunicado de Shanghái, que sentó las bases de la alianza antisoviética. Pero había un problema. China, si bien era un país de una enorme extensión territorial y el más poblado del mundo, era un país pobre. Tenía el ingreso per cápita más bajo del mundo. Es decir, todavía no significaba una gran amenaza para la Unión Soviética. Y la idea de Nixon y también de Mao era que así lo fuera. Para eso China tenía que crecer. Y ahí estaba su socio, su nuevo socio, Estados Unidos, para ayudarla. Pero había un primer problema geopolítico ahí. Estados Unidos podía confiar en China, podía hacerlo crecer, y si después de que crecía lo quería enfrentar, bueno, entonces tenemos que pensar esto. ¿Estados Unidos sabía que podía ocurrir? Esto es lo primero que nos tenemos que preguntar. Sí, lo sabía.
El mismo Nixon escribe en sus libros publicados en la década del 70 que sabía que esta maniobra podía generar un riesgo en el futuro, pero que el crecimiento chino primero iba a servir para derrotar a la Unión Soviética y que después tendrían que resolver entre ellos los asuntos. Sin perjuicio de esa amenaza latente que había entre los dos, la alianza fue muy fructífera. En el año 1980, China realiza una serie de reformas económicas y legales que permiten que, junto con las inversiones norteamericanas y la erradicación de miles de empresas norteamericanas, empiece a producir a muy bajo costo y empezó a levantarse la potencia industrial. Finalmente, en el año 1991 se produce el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. Las causas las podremos ver en otro video, no hace falta en este momento mencionarlas. Pero sí tenemos que decir algo, las dos potencias ganadoras eran Estados Unidos y China. Estados Unidos quedaba como la única superpotencia mundial y China como una importante potencia regional. El crecimiento económico de China continuó sin pausa. Los productos chinos, debido a ese bajo costo de producción y a las inversiones norteamericanas que cada vez se incrementaban más, seguían invadiendo el mundo. Y ambas potencias se beneficiaban con ese comercio. La alianza se mantuvo durante toda la década del 90, pero en un momento China creció demasiado y se sintió fuerte. Y a partir de ese momento empezó a invertir en tecnología militar, nuclear, espacial. Empezó a expandir sus inversiones por todo el mundo y sutilmente empezó a ejercer presión sobre los países que recibían esa inversión. Se estaba gestando una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos por un lado y China por el otro. Repasemos algunos signos que anunciaban este enfrentamiento. En el año 1999, mientras el presidente de los Estados Unidos era Bill Clinton, y en el marco de la guerra de los Balcanes, Estados Unidos bombardeó la embajada china en Yugoslavia, causando muertos y heridos. Fue un acto de una gravedad inusitada, que aún hoy en día en China siguen reclamando justicia. En el año 2005 era presidente de Estados Unidos George W. Bush, y en una conmemoración que se hizo en Europa por un aniversario de la Segunda Guerra Mundial, anunció: no vamos a volver a cometer el error de Yalta. ¿A quién le estaba diciendo esto? Era obvio que a China. Estaba anunciándole al mundo: no voy a compartir la hegemonía mundial con una potencia, como había hecho en 1945 con la Unión Soviética. En el año 2015 era presidente de los Estados Unidos Obama, y en una conferencia sobre temas de comercio exterior anunció: no vamos a permitir que China dicte las reglas del comercio internacional. Y ya en el 2016, ya siendo electo Donald Trump, también anunció que iba a obstaculizar cualquier intento hegemónico de China. La guerra ya estaba declarada. China había cruzado el Rubicón, había desafiado la hegemonía norteamericana. Aquella posibilidad de enfrentamiento que se había previsto en el origen de la relación entre ambos se había concretado. Las dos potencias, la hegemónica, Estados Unidos, y la desafiante China, ya están preparadas para el conflicto. Y decimos que no es simplemente una guerra fría, no hay solamente estrategias de contención de uno al otro. Podemos decir que la guerra vuelve a ser mundial, porque el escenario del conflicto nuevamente es el mundo entero. Las consideraciones sobre este conflicto, los escenarios del conflicto, las alianzas y las estrategias que cada uno de ellos está desarrollando, los veremos en otra oportunidad.